Canal Cultural del Perú, Webmedia. Tiahuanaco o Tiwanaku es la denominación de una cultura que se extendió por los actuales países de Bolivia, Perú, Chile y el extremo norte de Argentina entre los siglos XV a.C. y XII después de Cristo. Su área de influencia comprende la cuenca del lago Titicaca como región nuclear, desde donde se distribuye hacia los valles y costa del Océano Pacífico por el oeste, la región del Chapare por el este y el oasis de San Pedro de Atacama por el sur. Su capital y principal centro religioso fue la ciudad de Tiwanaku, ubicada en las riberas del río homónimo, pocos kilómetros al sur del lago Titicaca, en el actual departamento boliviano de La Paz. El primer europeo en encontrar los restos arqueológicos de Tiwanaku fue el cronista español Pedro Cieza de León en el siglo XVI. Sin embargo, las visitas de estudiosos al sitio se dieron mayormente desde el siglo XIX, y posteriormente la estudiaron arqueólogos más formales como Alphonse Bandelier o Max Zule, ya a comienzos del siglo XX. Durante este siglo destacó el boliviano Carlos Ponce Sanginés entre los años 60 y 80. Cronología. Periodo aldeano. Del siglo XV a.C. al siglo I después de Cristo. En este periodo el sitio de Tiwanaku estaba ocupado por una pequeña aldea con casas rectangulares techadas a dos aguas a las que se adosaba un recinto circular, con cimientos de piedra y muros de adobe. No se han encontrado vestigios de arquitectura religiosa o monumental, ni indicios respecto a las clases sociales. Los cuerpos hallados indican que se practicaba la deformación craneana. La economía se basaba en el cultivo de oca y papa, que para su almacenaje era deshidratada en la forma conocida como chuño. Domesticaban la llama, lo que permitió la obtención de lana y carne, además que facilitaba el transporte. En el periodo aldeano hay dos tipos de cerámica. Uno de ellos, similar a la pucara, es incisa y pintada de color marrón, rojo y blanco sobre fondo castaño claro. El segundo tipo carece de pintura y algunas de sus piezas están modeladas en forma antropomórfica. Periodo urbano. Del siglo I al VII después de Cristo. En el siglo II, Tiahuanaco pasó a convertirse en una gran urbe ceremonial que tiene dos centros dominantes: el conjunto de Acapana y el Pumapunco. Ambos muestran la estructura doble de Tiwanaku, que evidencia la visión propia de la sociedad andina. Todas las urbes andinas, incluyendo Cusco, se dividían en dos: Anan, los de arriba, y Urín, los de abajo. Se desarrolla un estilo alfarero realista y único, que influenciaría a otras culturas como la Wari. Este estilo se caracteriza por el uso de formas geométricas, se emplea las formas antropomorfas y la representación de la fauna nativa al estilo Tiahuanaco, además se plasma la creencia y religión de Tiahuanaco en sus esculturas y cerámicas. Periodo imperial. Del siglo VIII al XII después de Cristo. En el siglo VIII, Tiahuanaco se expande sobre la base de los enclaves preexistentes, tanto en la costa como en los valles interandinos. Asimismo, extiende su influencia sobre el altiplano y la sierra. Esta expansión territorial pudo ser posible gracias a diversas estrategias, como el control directo de la actividad agrícola y una economía basada en la producción e intercambio de bienes de corte religioso. La expansión se evidencia por la difusión de los símbolos y elementos tiahuanacotas, que aparece en la cerámica y los textiles de todo el ámbito conquistado. Esta expansión llegaría hasta el norte de Chile, San Pedro de Atacama, deja su huella en los valles de Cochabamba y avanza por el oeste hasta Cerro Baúl, en la moderna Moquegua, donde entran en contacto con el Imperio Wari, con el que se relaciona económicamente e ideológicamente. En el siglo X, Tiahuanaco también entra en decadencia, su agricultura también se vio fuertemente afectada por las constantes crecidas y desbordes del lago Titicaca, producto de las consecuencias del fenómeno de Niño y al uso excesivo de sistemas de irrigación, que habría provocado una gran salinidad de los suelos, dejando a la tierra no apta para la agricultura. La decadencia política y religiosa de Tiahuanaco ocurrió entre los siglos X y XI. En el Valle de Azapa, Chile, se evidencia que los sitios de la élite tiahuanacota fueron destruidos violentamente, con tumbas arrasadas y cuerpos profanados. En Moquegua, también se observaron sitios tiahuanacotas destruidos. En el siglo XI, la capital de Tiahuanaco fue abandonada y empezaron a aparecer varios asentamientos menores en toda la meseta del Collao.
Al parecer, ante la pérdida del poder político, grupos poblacionales decidieron emigrar de la ciudad y agruparse en poblaciones independientes. En el siglo XII se da una cruenta guerra civil. Debido a esto, el colapso es inevitable y la región del imperio de Tiahuanaco queda fragmentada principalmente en estados regionales aymaras, entre los que se destacan los reinos Coya, Lupaca y Pacajes. La política de Tiahuanaco fue de tipo teocrático, es decir que no utilizó la fuerza militar en sus conquistas. Hacia los años 400 y 500 después de Cristo, los tiahuanacotas refuerzan su poder religioso, concentrando el culto en la ciudad de Tiahuanaco, ampliando su dominio territorial hacia la costa por occidente y el bosque tropical por el oriente. El denominado dios Huiracocha o del báculo fue el dios principal, representa a un dios celestial e hipotéticamente, podría ser el mismo Tunupa de los posteriores reinos aymaras, o el Huiracocha de los incas. La deidad de los báculos es adorada en la meseta del Collao desde tiempos anteriores a los tiahuanacotas y aparece tardíamente en los Huari. La representación mejor lograda y conservada del dios de las varas se encuentra en la Puerta del Sol, donde la deidad aparece rodeada de seres alados. Además, los tiahuanacotas habrían adorado a una deidad exclusiva de esta cultura, llamada Chachapuma, caracterizada como una persona con una máscara de felino con una nariz alargada en referencia al uso de alucinógenos, con un hacha en una mano y una cabeza trofeo en la otra, que era adorada como el sacrificador. Otras deidades fueron Amaru y Malku, que cumplían un rol acuático y agricultor, posteriormente fueron heredadas por los señoríos aymaras y los incas. Hay evidencia de que los ritos tiahuanacotas fueron de mucha complejidad y asociados al consumo de sustancias alucinógenas, como las hojas de coca, las semillas de huilca o el parica, y eran consumidas tanto por los sacerdotes como por seres humanos sacrificados. Tiwanaku destacó en el arte textil, con predominio del uso de lana de camélidos andinos, generando tapices polícromos y estilos propios y originarios, como el gorro de 4 puntas, chuku, utilizado por la clase alta a partir del siglo VI después de Cristo. La acumulación de la riqueza se dio a través de las cabezas de ganado. Sus tapices polícromos fueron una demostración de prestigio y poder. La élite tiahuanacota, al manejar grandes rebaños, manejaron el transporte comercial de la hoja de coca y el maíz desde las zonas cálidas hasta el centro ceremonial de Tiwanaku. Usaron ampliamente la tecnología del bronce, destacando su uso en la arquitectura ceremonial de piedra en forma de grapas de sujeción. Otros materiales trabajados por Tiwanaku o por regiones sujetas a su influencia ideológica fueron ornamentos de oro laminado y plata. Principales sitios arqueológicos. Tiwanaku. Centro espiritual y político de la cultura Tiwanaku, considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fue el principal símbolo del poder religioso y político. Actualmente se ubica en las riberas del río Tiwanaku, afluente del lago Titicaca, al sur de la ciudad de La Paz. La ciudad se caracteriza por presentar plataformas, patios hundidos y pirámides escalonadas. Destacan la pirámide de Acapana, el Pumapunku, Calasasaya, Coricala y Putuní. La escultura la componen la Puerta del Sol, los monolitos de Ponce, Fraile y Benet, cabezas clavas y algunas estelas. Concobancane, o Concobancani. Se encuentra en el valle del río Desaguadero, a unos 25 kilómetros al sur de Tiwanaku. En el lugar se encuentran 5 monolitos. El Huilacala, Hinchuncala, 2 bloques parados en la ladera oeste, y el Tatacala, que es la estela de mayor tamaño con una longitud de más de 5 metros. Conchamarca. Localizada en el Valle de Yaco, provincia de Loaiza en el departamento de La Paz, está compuesta por una fortaleza y 2 caminos tallados en roca. Pajichiri y Lucurmata. Ambas ciudades están ubicadas en el valle norte inmediato a la ciudad de Tiwanaku, destacan por el gran número de camellones creados para intensificar la agricultura a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Otros sitios son Oje, en el extremo sur de la península de Copacabana, Pampacoani, La Paz, Bolivia, Omo, Moquegua, Perú, San Pedro de Atacama, Antofagasta, Chile, Humahuaca, Jujuy, Argentina, y la isla Parití, ubicada en el segmento del lago Titicaca denominado Lago Menor o Viña y Marca, donde se descubrieron cerámicas escultóricas de gran perfección y realismo, con una utilización realista del color en sus decorados.
En las representaciones destacan los pumas, cóndores, rostros y seres humanos. Sobresale en perfección la denominada Señor de los Patos. No olvides suscribirte al canal. Videos nuevos todos los días.